Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el IUX, como hoy estamos viendo, número 65, cuya nomenclatura es T13. Ya llevamos 65 días de esta cronomeditación y ahora le vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato. T13. Yo soy plasmático, con la existencia del tiempo, perduro con el fin de sobrevivir trascendiendo el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del agua universal. Bueno, qué bueno. Eh, Hoy es un día de trascendencia, básicamente trascendiendo el instinto. El instinto es la esencia de la letra T. ¿Y para qué? Y bueno, para sobrevivir, con el fin de sobrevivir. ¿Y cómo? Perduro. Yo perduro con el fin de sobrevivir. ¿Qué es lo que voy a perdurar? Toda la experiencia de esta onda la voy a pasar a la siguiente onda. Esa es la misión del tono cósmico. Yo perduro la acción de la letra y con eso logra pasar información a la siguiente onda. Sello el almacén de la fuerza vital, es porque ya empezamos el almacén con este IUX, con la letra T, y lo vamos a estar madurando con la letra L dentro de 3 días, el almacén. Eso es lo que se sella el día de hoy con la letra T, el almacén de la fuerza vital y con el tono cósmico de la presencia. ¿Ok? Me guía el poder del agua universal, significa que nos está guiando la letra P y el tono 13. Así que P13, como nos lo indica acá el oráculo, nos está guiando el día de hoy. ¿Ok? Estudiate también todo el resto del oráculo para tener una buena referencia de cómo el día de hoy, T13, se desenvuelve. Porque muchas veces T13 va a tener que ser más como el análogo, o va a tener que ser más como el antípoda, o va a tener que ser como el guía, o va a tener que ser como el oculto de su propio oráculo. Y eso hace que T13 se complemente mejor con los 13 yux de la onda, que son la onda M. Y de esa manera todo lo que vivió la onda M durante estos 13 días, T13 va a poder transferir la información a la próxima onda. Perdurar. ¿Ok? Bueno. Yux Oxalun Shikam es el nombre en maya. A veces me cuesta un poco pronunciar otros idiomas, incluso el maya. Eh, Significa serpiente cósmica roja. La serpiente era una figura muy importante para los mayas en la que habían puesto ellos la idea de la letra T, la idea de algo con mucho instinto para sobrevivir, su propia fuerza vital y la de las cosas que hay alrededor. Esa era la magia de la serpiente, o es la magia de la serpiente, diría un viejito maya. Y como te comenté en el día de ayer, la civilización maya que ya finalizó hace mucho y supuestamente en el año 1265 aproximadamente desaparecieron por completo los que trabajaban con el conocimiento cronocrático dentro de esa civilización. Lo único que quedaron fueron pobladores aislados en la selva, eh, que de a poco se fueron olvidando de todo esto. Lo único que les quedó es el ritual a las deidades. Entonces hoy por hoy viajas por Chiapas, viajas por Quintana Roo, etcétera, te metes dentro de la selva y por ahí te vas a encontrar algunos mayas viviendo en sus hermosas chozas en la selva, una vida muy sana, muy conectados con la naturaleza, pero bueno, están contaminados, están intoxicados, al igual que el resto de la humanidad. Dentro de sus chozas tienen la televisión, se toman la cerveza. Les pasa lo mismo que les pasa a todos en la ciudad. La intoxicación de la frecuencia 1260 es global. No, no afecta solo a la ciudad, afecta a todo, afecta al campo, acá donde yo vivo tengo un campo y acá afecta a los trabajadores, afecta a todos la frecuencia 1260. No es que sea mala, es lo mejor que hubo como solución para una humanidad que aún ignoraba la frecuencia 1320.
Ahora que ya la frecuencia 1320 se sabe desde el milenio pasado, porque ya en el año 1984 el movimiento por la paz del calendario maya dio a conocer la frecuencia 1320, por ahí la dieron a conocer de una manera muy compleja, eh, y quizás demasiado hippie, que eso provocó que mucha gente conservadora no asumiera que eso era real, no asumiera que eso era ni científico, ni que tenía una validez real. Entonces lo consideraron una superchería, lo consideraron algo esotérico, místico, ritualística, incluso de secta. Entonces eso hizo que todo el esfuerzo te diría, de decenas de miles de personas que trabajaron en conjunto en todo el planeta Tierra para poder llevar en conciencia a toda la humanidad de que existe una frecuencia de tiempo llamada frecuencia 1320 con la cual te podés sincronizar conscientemente, estudiando la programación de cada uno de los yux, no resultó. No resultó, en el 2011 se murió el líder de ese movimiento y después de eso todo se fue desintegrando. La gente que quedó está muy dormidos en el encantamiento mágico de que existen otros mundos, de que existen extraterrestres o que existen ángeles y demonios, y aún al día de hoy siguen esperando que Dios venga en una carroza de oro a ayudarlos, que vengan los extraterrestres a ayudarnos, o que avance mucho la ciencia de la NASA para poder tomar una supernave intergaláctica e ir a colonizar otros mundos, porque vienen de familias que han sido colonizadores en América, que han sido colonizadores en África, entonces tienen la idea de ir a colonizar otros mundos. Estamos en un momento crítico, la humanidad necesita estabilizarse, darse cuenta de que solo existe el planeta Tierra, que el mundo es una ilusión de nuestros sentidos, es un sueño colectivo que creamos en nuestros sentidos y lo hacemos real y por eso se llama realidad. ¿Está? Y que lo fundamental de todo esto es que tenemos que aprender cómo es la frecuencia 1320, estudiarla, estudiar la ley del tiempo, tiempo factorizando energía igual a arte, para poder comprender que esa fórmula matemática es para poder crear la factorización de energía de la chispa vital, que solo es una, y que todos nosotros, todo el universo se resume a una chispa, que en un instante presente se convierte en todas las partículas subatómicas de un cuerpo, una a la vez, para muy rápidamente, como un rayo, convertirse en la conciencia de ese cuerpo. Y ese es el cuerpo raíz. Y desde ese cuerpo raíz, sostener una base de datos en cada instante presente de todo un holograma cósmico, de una creación cósmica. Y de esa manera existimos todos los demás. Todas las almas humanas están almacenadas en el alma madre, sosteniendo una idea autoexistente de creer ser una forma específica del planeta Tierra. Y de esa manera tenemos un mundo repleto de criaturas vivas. Solo somos eso. Si no logramos entender que solo somos eso, ¿cómo vamos a poder amortiguar bien entre nosotros? Si estamos amortiguando en base a creencias erráticas, estamos amortiguando energéticamente en base a divagues de chakras y de energías cósmicas que vienen del más allá. Tenemos que parar la moto, frenarnos, estacionar, sentarnos y meditar que solamente hay una posibilidad de ser salvados, y no es de algo que vino del más allá. Tenemos la bendición de que hace mucho tiempo en planeta Tierra hubo una civilización que adoptó un conocimiento llamado conocimiento cronocrático, es el conocimiento del gobierno del tiempo, de cómo el tiempo se convierte en energía, y gracias a eso somos cuerpos de energía creyendo existir en el mismo mundo. Y eso hace que una sola chispa crea un cuerpo, ese cuerpo a su vez es todos los otros cuerpos, todas las almas humanas, y por eso todas están interconectadas entre sí. Hay una red de inteligencia de toda esta factorización de energía de la chispa vital llamada
Dios, es la inteligencia colectiva de todos nosotros. Unificarnos en Dios es unificarnos en el todo uno que nosotros somos, es tomar conciencia de que somos almas humanas del alma madre. Y a partir de ahí todo va a empezar a funcionar mejor, a partir de que yo aprenda que yo soy A3, que la mejor versión de la creación dentro mío, funcionando en mí, es el que ha estado siempre. Es el Yux A3, desde el día de mi nacimiento está dentro mío, creándome instante tras presente, tras presente, me sigue creando en cada instante. Y eso lo hace el Yux dentro mío, eso lo hace Dios dentro mío. ¿Se entiende? De la misma manera sucede en vos, de la misma manera sucede con tu hermano, con tu madre, con tu padre y con todos los demás seres humanos, con esta gran familia llamada humanidad. Y lo mismo ocurre con todo el resto del holograma cósmico, con todas las formas. Pero para que no te vayas al más allá del pensamiento del más acá y vuelvas al aquí, ahora, concéntrate en que solo sos vos y que estás creando el mundo fuera tuyo. Eso se llama solipsismo. Es una filosofía cronocrática, solipsismo cronocrático. Solo se es uno, y desde uno se hace todo, y de esa manera soy el todo uno. Tenés que tomar esa convicción y esa creencia, aunque sigas creyendo que cuando le das un beso a tu novia, esta es real. Lo es, pero en su línea de tiempo, en su momento en que la chispa vital es ella, y en mi momento la chispa vital soy yo, y en tu momento la chispa vital sos vos. ¿Ok? Eso en cronocracia vas a términos, glosario de términos, ahí donde dice glosario de términos, ingresás ahí y ahí léete mi energía y mi tiempo. Y ahí te explica de que la ley de ubicuidad, que es como una ley de economía, te dice de que solo se es uno a la vez. Y esto es una ley para la chispa, solo soy una partícula subatómica por vez, no puedo ser todas. Soy todas, pero lo soy en el tiempo. Por lo tanto, la existencia es del tiempo, porque la existencia se produce en el tiempo en que la chispa logró ser todas las partículas subatómicas del cuerpo. Por eso es yo soy tiempo creyendo ser energía. Es como una orden implícita de la existencia de la chispa de lograr ser yo mismo y a su vez las sensaciones del mundo que me rodea. ¿Ok? El día de hoy, día serpiente para los mayas, para mí, cronocrácticamente, es el día de ser pi. ¿En dónde? En T. ¿Y qué es T? Es tiempo factorizando energía. ¿Ok? Ser en pi, en T. Serpiente. También es ser pi, ente. Gracias a ser pi, soy un ente de esta entidad que soy. ¿Ok? La entidad es Dios. Soy Dios porque soy el alma madre y almaceno a todas las almas humanas. Desde mí logro poder ser todos ellos. Desde mí logro ser el mundo. Soy todo uno. Soy una entidad. Y también soy un ente, porque esta entidad se unifica en un ente, que soy yo. Y este ente es en tiempo factorizando energía. En T E. ¿Ok? Y a su vez es pi. Entonces, sello el almacén de la fuerza vital es el día de hoy. Toma mucha observación del día, de todo lo que está sucediendo. Acordate que T13 no sos vos, T13 es el día de hoy. Pero el día te impregna de vida, sentidos y mente. Sentidos, te digo, sentidos. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y estás sintiendo el mundo y te estás sintiendo a vos mismo. Eso es porque hay una simbiosis en funcionamiento llamada mundo, cuyo cuerpo imaginario es el holograma cósmico. Y vos estás ubicado en un lugar de ese holograma cósmico. Tu cuerpo se encuentra en un lugar del holograma cósmico. Bueno, en ese lugar
Tu cuerpo está produciendo las sensaciones de la cercanía de todo eso que supuestamente está afuera. Y eso es el mundo. Pero ese mundo hoy es T13. Entonces, la chispa vital, cuando produce la factorización de energía de tu persona, de tu ser, de tu cuerpo, de tu alma, lo hace con el yux destino de tu existencia, el que se te dio al momento en que naciste, el que fue el del día en que naciste. ¿Ok? Entonces, dentro tuyo, siempre la energía va a ser factorizada con ese yux destino, pero fuera tuyo está siendo hoy factorizada por T13. Entonces, el observar la existencia de T13 alrededor tuyo, en vida, sentidos, mente, de lo que hay alrededor, te va a servir para ser consciente del mandato de T13. Y de esa manera poder pasar mañana a la siguiente onda y continuar con este viaje que estamos haciendo juntos, de esta cronomeditación, de este viaje en el tiempo de los 260 días de la cronomeditación, cuya finalidad es la iluminación cronocrática. No te prometo que la logres cuando finalicemos esta cronomeditación, pero sí te prometo que te voy a entregar un bonito diploma, de que realmente has cumplido con el propósito de recitar todos los días los mandatos y de tenerlo en tu mente para que tu mente logre poder hacer que ese mandato que vos leíste, traspasarlo a tu alma, a tu almacenamiento de datos, y que tu psiquis incorpore toda esta información para que se reordene en base a la frecuencia 1320. Y de esa manera, al final en la cronomeditación puedas sintonizar el dial de la frecuencia 1320 y estabilizar tu vida en esa frecuencia. Y de a poquito cada vez más personas. Y cuando logremos 2/3 de la población de la humanidad, de la población global, en frecuencia 1320, vamos a poder cambiar la realidad. Tan fácil como despertar de un sueño. Que estés muy bien, mi querido aspirante a crononauta. Hasta mañana.